Hay un sector tecnológico muy potente en Argentina. Muchísima gente no lo sabe, debe ser la segunda o tercera exportación de Argentina. Compite en el mundo, se destaca por la calidad de sus emprendedores. Creo que podría crecer mucho más todavía. Al hacerse tan explícitas las necesidades que hay en la región, en salud, en educación, en inclusión financiera, conectividad, transporte, logística, ese movimiento de talento y tecnología buscando resolver esas problemáticas nos entusiasmó y nos ilusionó. Por eso el nombre de Newtopia. Hacía falta alguien que invirtiera en etapa bien temprana. Empezamos a conversar entre nosotros y se empezó a sumar gente como Marcos Galperino, Martín Migoya, Matías Woloski. Después empezaron a sumar algunos deportistas y muchas familias empresarias. ¿Cualquier emprendimiento es posible que Newtopia lo financie? Tienen que ser emprendedores muy buenos y que estén buscando resolver alguna problemática grande. Muchísimas veces vemos emprendedores que están más focalizados en la solución. Terminan teniendo una solución en busca de un problema. Hiciste una carrera larga en el sector privado, trabajaste en el gobierno de la ciudad y después también en Nación. El pitch fue, bueno, ¿por qué no te pasás de este lado y das una mano desde adentro? Me leí todos los libros o los papers sobre política pública partiendo de la primera pregunta, si el Estado puede hacer algo por los emprendedores o no. ¿Puede? La Ley de Economía y Conocimiento colaboró claramente en el desarrollo del sector de software en Argentina. A pesar de los cambios de gobierno, se mantuvo una cierta política de Estado. ¿Cuánto es el impacto que ha tenido Mercado Libre en el ecosistema tecnológico y no tecnológico de Argentina y de América Latina? Uno quisiera tener muchos más de esas compañías. ¿Cuáles son las características que tiene que tener una startup en sus inicios para lograr después ser exitosa? Las principales. Qué pregunta. Yo te puedo contar lo que nosotros analizamos desde el fondo nuestro Newtopia y lo que en general son mejores prácticas. Te diría que primero que hay que distinguir de qué tipo de startup estamos hablando, ¿no? Los startups que los fondos de Venture Capital invierten son dentro del mundo de startup muy poquitos, que tienen que cumplir como algunas características diferenciales. En número deben ser menos del 0,5% de las compañías o de los emprendimientos pueden ser invertidos por un fondo de Venture Capital. Porque tienen que tener la posibilidad de crecer mucho. En general hay una matemática que tiene un fondo de Venture Capital donde vos invertís en proyectos muy innovadores que sabés que a la mayoría no le va a ir muy bien y que a algunos poquitos les puede ir bien y son esos los que, si querés, compensan a todos los que les fue mal, ¿no? Son proyectos de alto riesgo. Por eso es como muy alta y muy exigente la vara de un proyecto que sea invertible por un fondo, pero no es el único camino. De hecho, no es el camino más habitual. Son poquitos. Pero te diría, en general lo que uno mira, primero que todo, es qué problema están buscando resolver. Y eso, de alguna forma, te va a dar también el tamaño de la oportunidad de mercado que tiene este startup. Pero en general uno lo primero que se fija es eso. Bueno, a ver, estos emprendedores que están obsesionados con un problema y cuál es y qué tamaño tiene, porque eso te va a dar la pauta de cuán grande puede llegar a ser ese proyecto. Y los inversores de Venture Capital en general invierten en proyectos que tengan el potencial de crecer mucho. Pero la verdad es que también aplica para cualquier clase de emprendedor. O sea, empezar por ponerle foco a un problema en el que se te vaya la vida y que sea tu obsesión solucionarlo. ¿Por qué digo esto? Porque si uno le pone foco al problema, después de qué manera uno lo soluciona, con qué tecnología, con qué modelo de negocios, eso puede cambiar. Pero lo que no cambia es el problema que estás buscando resolver. Muchísimas veces vemos emprendedores que están más focalizados en la solución. Y entonces terminan teniendo una solución en busca de un problema. Que puede ser una solución
súper interesante, una solución tecnológica, por ejemplo, espectacular, pero que después al final del día no vas a tener nadie que quiera comprártela o pagar por ella. Entonces, en general la recomendación es esa, ponerle foco al problema y las soluciones o la manera en que uno puede encararlo puede ir cambiando. A veces no, uno tiene suerte y desde el primer momento la solución que uno pensó, la tecnología, es la que termina siendo la que resuelva el tema. Muchísimas veces no. Hay una iteración donde uno va buscando lo que se le llama el product market fit, y en ese camino puede haber muchos cambios. Lo que no cambia es el problema que estás buscando resolver. Ese es el tema 1. El tema 2 es un cliché, pero súper cierto, es el equipo, ¿no? Porque hay como distintas capacidades y roles en general para armar una empresa que resuelva este problema y en ese camino genere riqueza y empleo. Hay veces que todos esos roles los puede reunir una sola persona, no es lo habitual, pero puede suceder. Pero en la mayoría de los casos no, tenés más la persona que tiene un perfil más técnico o tecnológico, tenés alguno que tiene más idea de negocio o de estrategia, tenés alguno que es más vendedor y es el que sale a buscar clientes, que maneja equipos, tenés también algunas capacidades de liderazgo, quién es el que puede conducir. Bueno, todos esos roles en general no se dan en una sola misma persona, por eso está bueno que haya un equipo. Y eso es importante para los emprendedores y es, por supuesto, una dimensión que los inversores como nosotros también analizamos. ¿Qué ves vos cuando ves ese equipo y decís, uy, esto no va a funcionar? ¿Cuál es el error principal de ese momento inicial en el equipo? Bueno, hay varias cuestiones. Primero, como inversor, te lo digo, pero aplica para cualquiera. Si están balanceadas las relaciones iba a decir poder, pero bueno, ¿cuánto porcentaje de cuánto es dueño cada uno de los emprendedores? Tiene que haber, en nuestra experiencia, una relación de pares. No quiere decir que tengan el mismo porcentaje. Yo no recomiendo hacerlo así en partes iguales porque sí. Tiene que haber una explicación de cómo se dividen el capital los socios, los emprendedores. Pero sí que sean pares, ¿no? Muchas veces vemos proyectos en los que hay supuestos socios, pero cuando rascas un poquito te das cuenta que en realidad hay uno que es el dueño, el que manda, y el resto son más empleados con algo de capital que pares. ¿Y por qué es importante que haya un par? Porque nosotros creemos que tiene que haber la posibilidad de desafiarse. O sea, puede ser que el CEO del proyecto esté tomando decisiones y en general le viene bien que haya alguien con, si querés, la ascendencia suficiente como para poder desafiarlo, plantearlo, cuestionarlo. Quizás no está equivocado, pero se da una discusión sana y sale más fortalecido de esa discusión. Pero que el CEO no tenga nadie que lo pueda desafiar y por lo menos hacerle cuestionar alguna cosa, replanteársela y eventualmente tomar la misma decisión, pero después de haber hecho ese ejercicio, en general no es sano. Entonces nosotros nos fijamos siempre que haya verdaderos cofundadores o verdaderos socios, no con el mismo capital, pero sí con un mínimo de capital cada uno como para que puedan sentirse realmente socios y pares. Esa es una dinámica súper importante, sobre todo por los temas de liderazgo. Después sí creemos que tiene que haber un liderazgo de alguien, tiene que haber alguien que ocupe ese rol. Cuando es así como una horizontalidad completa donde nadie toma las decisiones y no hay alguien que decide en última instancia y en general, por lo menos lo que hemos visto, no funciona muy bien. Sí, sanas discusiones de socios, pero al final del día tiene que haber un CEO que tome las decisiones. Y muchas veces el que toma ese rol de CEO
quizás no tiene las capacidades para hacerlo. En muchísimos casos hemos visto proyectos donde conoces a los socios y te das cuenta que el que tomó la posición de CEO no es el mejor de los socios para ocupar ese rol, porque no tiene las habilidades de liderazgo, que por supuesto no es nada sencillo. Qué conversación difícil. Sí, sí. Nada sencillo, porque además en muchos casos se mezcla la amistad y se mezclan otras cosas que nada tienen que ver con lo laboral. Pero el skill o las capacidades de liderazgo son fundamentales para cualquier proyecto, esas dinámicas humanas que se dan entre los emprendedores. Ahí, hace poco, se anunció Marcos Galperín que dejaba a partir del 1 de enero su posición de CEO y que asumía Arizar como CEO. Entonces escribí ahí en LinkedIn alguna reflexión, porque obviamente no podía no hacerlo. La verdad es que entonces siempre se dicen muchísimas cosas de Mercado Libre y de Marcos. A mí me gustó hacer énfasis en algunas cuestiones más de management y de liderazgo, que no es que él las escribe ni es como que hay un playbook o un libro de management como puede haber de otras compañías. Pero de haberlo escuchado y haber conversado muchas veces, sí hay 2 o 3 cositas de que se aplicaban en Mercado Libre que a mí me encantaban. Una era el poder decirse las cosas. Eso es fundamental. Por supuesto que hay marcos de trabajo o de dinámicas que pueden ayudar a que no se rompa todo al decirse las cosas, ¿no? Especialmente hay uno que está bastante de moda que se llama el Radical Candor, que es como un framework de trabajo para poder decirse las cosas con honestidad brutal, pero sin que se rompa todo. Bueno, con para cierta mí, seguridad de que está todo bien. Sí, pero digamos, aún en los casos en donde quizás se hiera alguna sensibilidad, creo que para cualquier equipo es muy importante poder decirse las cosas. Porque si no, las cosas que no se dicen al final del camino siempre terminan saltando en el momento y el lugar equivocado. En cualquier relación humana. En cualquier relación humana. No me quiero meter ahí, pero seguro en equipos, ¿no? Que pretenden perdurar en el tiempo, decirse las cosas. Y después hay otra cuestión que ellos siempre decían es... al final del día las ideas tienen que ser de todos. Es decir, si vos en una discusión tirás alguna idea, esa idea tenés que tener la generosidad de decir, bueno, si esa idea termina siendo la elegida, es una propuesta que termina siendo de todos, termina siendo de la empresa. Con lo cual... Si sale bien, no es que tengo que estar enrostrándole a todos los demás, eligieron la mía, sino que hay que estar abierto. Y lo mismo cuando sale mal, digamos, no ponerse tan mal si alguna propuesta salió mal, porque al final del día estábamos todos de acuerdo en que uno lo hace con la generosidad, ¿no? Y después la última que tienen es, decían, vale panquequear, ¿no? Que es que está permitido, tiene que estar permitido poder cambiar de idea, ¿no? Y no estar tan atado. No, pero vos dijiste que tal cosa, sí, bueno, pero... Y sobre todo, explicitarlo, decir, sí, efectivamente yo pensaba esto, pero ahora pienso esto otro. Son todas dinámicas de comunicación fundamentales para una startup que recomiendo que las tengas y hacen al otro aspecto importante, que es la cultura que vos tengas en una compañía. Por supuesto, cuando recién empezás es más difícil, pero hay cosas que se pueden ir implementando apenas comenzás. ¿La cultura es algo con lo que nace la startup o es algo que va descubriendo a medida que va avanzando? ¿Qué pensás? Bueno, hay algunas cuestiones que las traes innatas en, si querés, el set de valores de los fundadores que los unió, y en general muchas veces es recomendable hacer ese ejercicio, decir, bueno, a ver cuál es el propósito de esta compañía, qué va a aportar cada uno, cuál es el set de valores. Ahora, eso es como un puntapié inicial. Después, al final del día, me voy a meter medio en filosofía, si querés, y salgamos rápidamente de acá. Volvamos a la economía del conocimiento, pero
Al final del día, algunos de estos conceptos son más abstractos. Uno dice, bueno, es un concepto abstracto, pero lo que en realidad existen son personas concretas, ¿no? Haciendo o no haciendo cosas. Eso es la cultura. A mí me gustaba mucho lo que hace poquito lo invitamos a Gastón Parisier, el fundador de Big Box, que le gustan mucho estos temas de cultura, de management. Hubo toda una discusión bastante grande sobre la presencialidad o no. Interesante. Y Gastón, en una charla con el portafolio de Newtopia, le decía, bueno, al final del día cultura es a quién despedís, a quién contratás y a quién promovés, ¿no? Esos son... Me pareció una manera muy, muy concreta y corta de cómo definir qué es la cultura de una compañía. O sea, ¿quién resuena con sí, este set de valores y quién no exactamente. aporta? Entonces, si vos tenés un set de valores, ese set de valores que vos fijaste tiene que ser coherente con quién le pedís que no siga en la compañía porque no está alineado con ese set de valores, ese propósito. A quienes sumás, si vos sumás a tu compañía a alguien que no cumple ya de entrada con eso, es una señal, es una incoherencia y además es un mensaje que estás mandando a todo el resto. Es decir, bueno, están sumando gente que ya a priori no tiene ese set de valores. Y después es muy importante a quién promovés dentro de la compañía, quién va creciendo, el que está alineado con esos valores o no. En esas cosas bien concretas, pues a mí me gustó mucho y se los recomiendo a los startups que a la hora de tomar esas 3 decisiones sepan que están creando y transmitiendo cultura. Pero te diría que esas son un poco las dinámicas que tiene que tener un equipo. Las capacidades, los valores y después las dinámicas entre ellos, ¿no? De toma de decisiones, de cómo hablarse, cómo decirse las cosas. Todas esas cosas son las que nosotros, desde el punto de vista externo como inversor, analizamos, porque al final del día, cuando uno invierte, y sobre todo cuando invierte en etapa tan temprana como nosotros, sobre todo lo que hay es un equipo. Un problema identificado y un equipo. Bueno, tenés que, con la información que tenés, que es insuficiente, intentar proyectar y decir, bueno, a ver, este equipo, ¿cómo puede llegar a desenvolverse? ¿Cómo va a desenvolverse bajo presión? ¿Cómo van a tomar decisiones? ¿Cómo...? Y hay algunas cositas que en el proceso de selección vos vas viendo, cómo se hablan, si se respetan o no se respetan, si se pisan cuando se hablan, cómo hablan el uno del otro. Y en algunos casos, súper importante, hacer un análisis de antecedentes que hicieron antes, ¿no? Hablar con ex empleadores, con ex socios, sobre todo cuando son equipos que no vienen trabajando hace bastante, que ese es un indicador. Algunos, por ejemplo, algunos inversores no invierten en proyectos en los que el equipo fundador no haya venido trabajando antes, en alguna otra compañía, en alguna otra cosa. Para nosotros es un dato importante a tener en cuenta, no es como un pasa, no pasa, pero bueno, en general cuando vienen ya trabajando antes hay mucho camino recorrido, ya hay fricciones que se eliminaron, ya se conocen, hay dinámicas, eso suma un montón. Muy bien. Vamos a hablar de Newtopia, pero quiero ir un poco más atrás porque vos, toda tu carrera estuvo ligada o enlazada con emprendedores, startups, economía del conocimiento, pero originalmente estudiaste Derecho. Leí por ahí en internet, y uno no puede creer todo lo que lee en internet, por eso te lo voy a preguntar, estabas pensando en ser periodista y que incluso durante la carrera te gustaba algo de trabajo social. ¿Cómo o por qué todos estos intereses terminan confluyendo en el mundo de la empresa, de la economía del conocimiento? ¿Por qué te fuiste para ese lado? ¿Hay algo en tu crianza? ¿Hay algo en dónde? ¿De dónde nace? Difícil, no lo sé, no tengo un análisis así súper profundo. En el colegio me ha ido bastante bien, pero no tenía muy en claro qué quería estudiar. Me gustaba mucho el deporte, de hecho era profesor de educación física los fines de semana y entrenaba en el colegio, pero después me gustaban un montón de otras cosas. Sí, tenía como algunos talleres de periodismo, me encantaba escribir, ya que lo había pensado.
también estaba bastante metido en trabajo social, aunque eso con más profundidad fue un poquito más grande, pero sí, la verdad es que estaba sobre todo con el tema del periodismo que me gustaba, y alguno me dijo, mira, está buenísimo, pero capaz te conviene estudiar alguna carrera que más larga, más pesada, que te dé como algún marco de aprendizaje y de análisis. Estudié economía, ingeniería, derecho, alguna de las pesadas. Y después, en todo caso, haces un máster en periodismo. Y empecé entre economía, ingeniería y derecho. Fui a anotarme con mi mejor amigo a ingeniería. Y, el que me tomaba la entrevista no me entusiasmó con cómo iba a ser la carrera. Así que bajé un piso en la universidad donde estaba y estaba derecho, y el que me tomó la entrevista me pareció súper simpático y me vendió que iba a ser algo interesante y el método del caso y otras cosas. Así que me terminé anotando. Estudié derecho, o sea, imagínate, mi convencimiento era bajísimo. Uno de mis abuelos había sido abogado, pero no es que fue una vocación clarísima. Me gustaba la historia, leer, y dije, bueno, más o menos derecho. Después sí, a lo largo de la carrera me empecé a meter mucho en temáticas sociales, típicas, rebeldía más de chico, pero sí, si querés, sobre todo influencias de mi madre, que está como muy metida en todo eso. Hay como en mi casa y en mi caso alguna vocación. Así que me empecé a meter en temas de trabajo en las cárceles, trabajo social, en los barrios, violencia familiar, muchas cosas así. Entonces, no estaba muy convencido de querer seguir ejerciendo como abogado una vez que me recibiera, si bien me fue bien en la facultad. Pero en el año 99, cuando me estaba recibiendo, varios amigos míos empezaron a entusiasmarse con el tema emprendedor tecnológico. Porque empezaba en Argentina, en ese año, sobre todo, como el boom del entrepreneurship al estilo más americano. Y bueno, cuando recién me recibí de la facultad con un amigo, que dijimos, bueno, ¿por qué no? Esto sí parece interesante y divertido desde el punto de vista de la abogacía, que no me gustaba. ¿Por qué no nos metemos a asesorar a emprendedores? Y me empezó a copar y empecé a darle una mano a unos amigos que estaban con un proyecto. Y al final dijimos, bueno, dale. Así que mi padre nos prestó una oficina y un teléfono. Nos hicimos unas tarjetas en la estación de tren, que había una imprenta, y ahí arrancamos. Tenía 22, la verdad que era muy chico, pero sí, y ahí si querés empezó un poco el desafío intelectual. En ese momento la verdad es que eran muy pocos los que entendían de las cuestiones jurídicas del mundo digital, de internet, se llamaba ciberderecho en ese momento. Y sí, me pareció que había una oportunidad de ponernos a tiro de abogados, si querés, más avanzados, más maduros, porque estábamos todos partiendo casi desde el mismo momento, cero. Y sobre todo en ese momento es como que me terminó de caer la ficha de la importancia de los emprendedores. Por todo el trabajo social que yo venía haciendo, trabajando más en el barro, si querés, me di cuenta el impacto que pueden tener los emprendedores en la generación de empleo. Entonces me pareció que podía tener más escala, si querés, si bien es importantísimo el trabajo en el barro, pero muchas veces los emprendedores son los que ayudan a los que están ahí, ¿no? Y como instrumento de generación de riqueza y ayudar a la gente a salir de la pobreza y lograr desarrollo. Y cumplir sus sueños y empoderar a la gente. Me fascinó la figura del emprendedor por el poder que tenía. Entonces dije, bueno, quiero dedicar mi vida a ayudar a emprendedores. Así arranqué. Hiciste una carrera larga en el sector privado, en estudios, asesorando, ayudando a emprendedores. Sí, pero desde siempre, al final del día, terminé haciendo casi lo mismo. O sea, la vocación, que sigue siendo la misma de hoy. O sea, soy admirador de los emprendedores y entonces he intentado ayudarlos desde distintos lugares. Durante casi 15 años, como abogado, o sea, en ese momento
El padre de mi novia estaba trabajando en un estudio importante, había un grupo de abogados más o menos de mi misma edad que estaba queriendo empezar una práctica, habían estado en Estados Unidos, habían tocado lo que era esto, dijeron hay que hacerlo en Argentina, con Manu Tanoire, Rafael Algorta. Entonces me sumé a este estudio y empezamos una práctica de asesorar emprendedores. Y fue fascinante, fueron 15 años increíbles, ayudando a desarrollar el ecosistema, trabajando con emprendedores de manera directa, pero después sí, ayudando a las universidades, a los centros de emprendedores, a los programas de apoyo, al que sea, sobre esta dimensión jurídica que tenían que tener en cuenta los emprendedores. O sea, los proveedores de servicios son una parte importante del ecosistema. Siempre lo digo, en todos los países presten la atención a eso. Tiene que haber buenos abogados, contadores, etcétera, que entiendan la temática y sepan acompañar a los emprendedores. Así que me dediqué casi 15 años a eso. Después nos agrandamos. O sea, terminamos siendo como un estudio súper relevante en la temática. Y trabajando con emprendedores y con fondos. En esos primeros años del desarrollo del ecosistema de Argentina. Hasta que en el 2013 ahí me ofrecen sumarme, o sea, hacer otra etapa más de mi vida, que fue el sector público, donde de la misma manera que uno ayudando a emprendedores desde el sector privado puede colaborar, desde el sector público también se puede hacer muchísimo si uno entiende bien el poder de la política pública. Trabajaste en el gobierno de la ciudad y después también en Nación, o sea que tuviste dos lugares relevantes para trabajar ahí en el sector público. ¿Qué es el mayor aprendizaje que te dejó en términos de ver desde otro lado no solo a los emprendedores, sino también a estos emprendedores que están trabajando en un área, bueno, la economía del conocimiento en términos de emprendedores tecnológicos, emprendedores que se dedican a lo audiovisual, lo biotecnológico? ¿Qué aprendiste ahí? Bueno, la verdad es que yo mucha idea de política pública no tenía. Sí, era alguien que estaba hace muchos años en el ecosistema, y que cuando me ofrecen sumarme, casi que el pitch fue, bueno, ustedes que están del otro lado siempre diciendo qué es lo que debiera hacer, cómo se podría mejorar, ¿por qué no te pasás de este lado y das una mano desde adentro? Entonces lo conversé con muchos del ecosistema, amigos, mentores, y la verdad es que nos parecía una buena oportunidad. Si bien era algo distinto, desafiante, un cambio de carrera, si querés, pero creo que era una buena oportunidad de hacer, y de colaborar además, ¿no? En general, creo que el servicio público es súper noble, ¿no? Y poder darle unos años de tu vida a trabajar por el bien común. Y entonces terminé aceptando, por ahí estaba medio sensible, no sé, pero bueno, o con la guardia baja terminé aceptando. Sí, ahí empezó todo un aprendizaje, o sea, me estudié, me leí todos los libros o los papers que había sobre política pública, partiendo de la primera pregunta, si querés, como que es el aprendizaje, que si el Estado puede hacer algo por los emprendedores o no. ¿Puede? Porque fue lo primero que me pregunté yo cuando me ofrecen, digo, bueno, pero para un minuto, ¿tiene sentido esto? ¿Hay algo? O en general, que es la mirada que yo tenía antes, que es que el Estado es un estorbo, y que mejor que no haga nada por los emprendedores, que los deje tranquilos y que los emprendedores se manejen solos, con lo cual no tenía sentido un rol ahí. Fue la primera pregunta que me hice y la que busqué responder. Y entonces, a los 3-4 días me estaba yendo a Israel, porque Israel parecía como un clarísimo ejemplo donde el Estado había tomado la decisión de acompañar a los emprendedores y lo había hecho de manera muy exitosa, con una política activa. Y irme a Israel y entender todo el fenómeno del Startup Nation me pareció alucinante. Estuve en Corea también, estuve en Silicon Valley y después conversando y discutiendo con los distintos actores que venían trabajando, ¿no? Y ahí, de alguna manera, la respuesta o la conclusión a la que llegué es que en muchos casos el Estado sí puede colaborar con los emprendedores, en muchos otros no.
y lo que logra es distorsionar el mercado y no ayudar. Hay un libro que para mí es el libro de cabecera de cualquiera que quiera meterse en esto, que se llama Boulevard of Broken Dreams, que es de un profesor de Harvard, se llama Josh Lerner, que él estudió todas las políticas públicas de acompañamiento a emprendedores del mundo, o la mayoría, las que fueron bien y las que fueron mal. Y entonces él te va detallando muchas en las que el Estado no logra ayudar, sino todo lo contrario, porque de alguna manera distorsiona o le compite al sector privado, o en muchos casos termina en ineficiencia o en corrupción, pero muchos otros en donde sí, sobre todo en una de las temáticas, o sea, seguro en lo que es desregulación uno puede ayudar, ¿no? En eliminar, o sea, reducir o eliminar, porque no, burocracia, trámites innecesarios y facilitarle la vida, bajar impuestos, digitalizar procesos. Eso es una dimensión en la que seguro uno puede ayudar. Después hay una dimensión que tiene que ver con el talento, que en muchos casos puede tener, si bien son políticas a mucho más largo plazo, pero puede tener un rol el sistema educativo, pero en muchos otros, digamos, ya fuera del sistema educativo, donde se puede ayudar en el desarrollo de talento. Pero un aspecto clave es el financiamiento. El financiamiento, en particular de estos emprendedores tecnológicos, dinámicos, que son los que mayor potencial de crecimiento y de impacto tienen, esos proyectos que son muy innovadores no se financian de manera tradicional, con un préstamo, con el banco, etcétera, porque nadie les presta por el altísimo riesgo que tienen. Esos emprendedores se financian con inversores de capital de riesgo o de venture capital. Que si uno quiere tener un ecosistema emprendedor tecnológico bien desarrollado que impacte en el país positivamente, tiene que existir el financiamiento para esos emprendedores. Bueno, en muchos casos donde este ecosistema está trabado en su desarrollo, todavía muy maduro, el Estado puede colaborar en que ese sector se desarrolle. Por supuesto, es un sector privado y a la conclusión que llegué yo hoy, pero que llega este autor, es que sobre todo lo que más sentido tiene es cuando el dinero público se usa para apalancar el acompañamiento, la inversión del sector privado, para fomentar, o sea que con cada peso que vos inviertas desde el Estado logres más pesos de inversión desde el sector privado, ¿no? Y después sí, ya cuando pasé o sea, primero estuve en la ciudad, pero después cuando pasamos a Nación. Perdón, y ni bien cuando empezaste a trabajar, dijiste, ok, esto se puede hacer. Puedo desde el Estado yo impulsar. Sí. ¿Y se puede mover y se ven rápidamente el impacto de eso? Rápidamente, en política pública, no sé si existe eso, ¿no? Todo más lento, pero sí se ven los impactos claramente. Cuando uno desregula, o sea, le hace la vida más fácil, o sea, si, qué sé yo, arrancar un proyecto, constituir una sociedad, en lugar de llevarte meses o años, podés arrancar en un día, en 2 días, en una semana, bueno, eso claramente es una diferencia, porque es tiempo, energía y recursos que el emprendedor no le dedica a la burocracia, sino que le dedica a su proyecto, que de por sí es dificilísimo cualquier proyecto. O sea, si vos le añadís la dificultad de la burocracia, es peor. Y lo mismo el tema impositivo, ¿no? Entonces, hay impactos que sí se ven más en el corto plazo. Nosotros siempre decíamos que no solo hay que lograr que haya más cultura emprendedora, o sea, que más gente quiera emprender, sino que lo tienen que ver como posible. Porque había muchísimos proyectos que uno notaba que quizás se ponían a analizarlo y cuando veían lo que costaba arrancar un proyecto, por armar la sociedad, los impuestos, la burocracia, al final decidían no arrancar. O arrancar de manera informal, ¿no? Que tampoco está bueno, ¿no? Que el fomento esté para la informalidad y no para la formalidad. Entonces, a la conclusión que llegamos en su momento fue que sí, desde el Estado se podían hacer cosas. Lo hicimos en la ciudad de Buenos Aires y después a nivel nacional lo mismo. Trabajamos con la ley PYME, que digitalizó el ecosistema PYME y le bajó los impuestos, y después la ley de emprendedores, que creaba la SAS, la Sociedad Simplificada, y la
y el fondo de fondos para coinvertir con los emprendedores, y el impacto ese se empezó a ver rápidamente, cómo ayudó a que haya más financiamiento de venture capital para los emprendedores y incluso muchos en los que no habíamos nosotros invertido directamente, pero a raíz de eso es que terminaron generándose o disparando más inversión de venture capital a emprendedores. Y por supuesto la otra ley es la ley de economía del conocimiento, que esa, si querés, es otra de las dimensiones en las que uno ve que puede haber una buena política pública de acompañamiento, de desarrollo del ecosistema. O sea, desregulación es una pata, financiamiento es otra, y en el caso de la ley de economía del conocimiento era básicamente trabajar sobre el marco impositivo. Vos estuviste impulsando ahí de cerca o estuviste de cerca viviendo la ley. ¿Te parece que generó el impacto que se esperaba? ¿Te parece que es útil la ley? Bueno, la ley de economía y conocimiento en realidad es una... toma, si querés, un trabajo hecho anteriormente. Es una de las poquitas, creo yo, casos de leyes donde a pesar de los cambios de gobierno, se mantuvo una cierta política de Estado, de fomento del sector. Porque la ley, originalmente era la ley de software, que todavía el sector era chico en Argentina, pero se decidió promover este sector con dos componentes fundamentales, básicamente, es bajar el costo laboral y bajar los impuestos, que en realidad, por supuesto, que es una discusión más amplia si no debía ser lo mismo para todos, ¿no? Y si el Estado tiene que privilegiar un sector sobre otros, no me voy a meter en esa discusión. Sí, lo que te puedo decir es que esa ley colaboró claramente en el desarrollo del sector de software en Argentina, con distintas empresas emblemáticas. O sea, Argentina termina desarrollando un sector de economía del conocimiento, principalmente de software al principio muy grande, que eso generó empleo y generó divisas, porque uno de los principales sectores exportadores de Argentina. Con los cambios de gobierno se fue manteniendo y mejorando algunas cosas, y cuando nos toca a nosotros estar en gobierno, se abrió una discusión porque se vencía la ley de software, entonces había que ver si se la renovaba o no se la renovaba. Había en general bastante consenso de todos los partidos políticos en renovar, pero a su vez ya eran varios años de desarrollo y habían ido, no sé si apareciendo, pero sí tomando más relevancia algunos otros sectores que pertenecían a la economía del conocimiento, pero que no eran específicamente software, sino que eran... ¿Cómo qué? Como industrias creativas, biotecnología, servicios más de BPO o otras cuestiones, videojuegos, distintos campos de la economía de conocimiento. Y entonces ahí un poco lo que le planteamos al sector era si no querían intentar ir por más. Es decir, no solo renovar la ley de software específicamente para el sector de software, sino hacer una ley un poco más amplia que incluyera el resto de los sectores. Pero que eso lo íbamos a hacer en la medida en que hubiera consenso de los distintos sectores. Lo cual, por un lado, los sectores que no eran software estaban súper interesados en acceder, sobre todo porque era un planteo bastante lógico. Es decir, Argentina, si bien había crecido muchísimo, en los últimos años había perdido un poco de terreno por los controles de cambios y algunas otras cuestiones, y había ido perdiendo mercado con otros países que habían desarrollado clústeres de economía del conocimiento, ¿no? Europa del Este y algunos otros países. Entonces, un poco el planteo que hicimos fue si se podían poner de acuerdo en hacer una ley consensuada con todos los sectores para hacer algo más amplio y que promoviera la economía del conocimiento en su conjunto. Entendiendo además
que esta era una ley que no solo iba a beneficiar un sector de la economía, sino que sobre todo iba a tener una transversalidad gigante, porque iba a ayudar a la transformación digital de todo el resto de los sectores más tradicionales que estaban desesperadamente necesitados de esa transformación, ¿no? Por lo que hemos visto en los últimos años. Así que tenía un doble impacto. Lo pusimos sobre la mesa y con mucha generosidad y altura los sectores decidieron que iban a hacer el intento de intentar de consensuar una ley más amplia. Especialmente mucha generosidad del sector de software, porque ya tenía su ley, pero decidieron estar abiertos a hacer algo con el resto de los sectores. Y se logró. Se logró el consenso. Además, a partir del consenso que tenían los sectores económicos y las empresas y los clústeres, es que pudimos después convencer a la política de aprobar la ley. Y bueno, se termina aprobando la Ley de Economía y Conocimiento casi por unanimidad. Entonces, creo que además de la aprobación en sí, fue un lindo proceso y un lindo mensaje de consenso entre los sectores y que se plasmó en un consenso en la política de hacer eso. Da la sensación de que tengo varias preguntas de todo lo que dijiste, ¿no? Y en principio pienso que hay muchos sectores en Argentina que se sienten como que tienen un sentido de pertenencia, ¿no? Algunas industrias. Y todo lo que es economía del conocimiento, por ahí es lo que vos decís. Hay distintos actores y pareciera que falta como cierta cohesión. ¿Cómo ves eso? ¿Pensás que es porque por ahí es más nuevo? ¿Qué pensás? Bueno, a ver, yo entiendo, o es razonable, si querés, o se entiende que haya ciertas diferencias, porque, a ver, el planteo que se hizo en su momento y que de hecho hoy se sigue haciendo es por qué tiene que tener un sector económico un tratamiento distinto del resto de los sectores. Entonces, parte del planteo es no debiera haber esa distinción, habría que bajar los impuestos para todos, ¿no? Entonces, cuando vos le bajás los impuestos a un sector y no se los bajás a otros, es natural que al que no se lo bajás patalee, digamos, ¿no? Lo mismo cuando le das privilegios. Entonces, entiendo ese planteo. En ese momento el enfoque nuestro fue más bien pragmático, es decir, bueno, en esa discusión más grande nos excede, por lo menos a nosotros, desde el área de economía y conocimiento, sí tenemos al alcance de la mano poder trabajar en algo más amplio todavía. Sí, lo que sí hicimos fue intentar alinear la Ley de Economía del Conocimiento con una reforma tributaria más amplia que se venía trabajando. Entonces, la forma de implementar los beneficios económicos de reducción de impuestos a las ganancias estaba alineada con la reforma que después se iba a hacer para todos los sectores. Por lo menos dar un primer paso y no ir en otra dirección y que fuera solamente para un sector. Eso fue lo que intentamos nosotros. Pero siendo muy respetuosos, al día de hoy lo mismo, de los que piensan que no tiene que haber diferencias, sino que hay que bajar los impuestos a todos y que después, en todo caso, los sectores se desarrollan y compitan, ¿no? Me parece súper válida esa discusión y súper actual, además, en la que no me voy a meter, porque además no estoy más dentro de la función, pero entiendo que hoy se discuta eso. Hay otra crítica. Entonces, yo creo que es natural que se dé esa discusión y es razonable el planteo de decir, bueno, bajemos los impuestos para todos y en todo caso ahí vemos quién es más competitivo que otro, ¿no? Misma discusión o planteo puede tener el agro también, que tiene sus planteos, ¿no? Entonces, yo no considero que sea un tema cerrado, creo que es un tema muy discutido en el mundo, en política pública. Si tiene sentido o no poner regímenes específicos para algunos, la mayoría de los países lo hace, tiene algún tipo de incentivo específico para el sector tecnológico, ya sea con, si querés, hay como dos modelos, baja de impuestos,
para lo que es investigación y desarrollo, inversión en tecnología, etcétera, y en algunos otros casos políticas más activas de coinversión. Son como dos modelos, a veces se hacen los dos. Pero entiendo también, y no tengo la respuesta, los que dicen, mira, en realidad lo mejor sería no tener ningún incentivo, bajarle a todos y ahí vemos. Puede ser, yo no considero que tenga la verdad. En su momento, lo que decidimos hacer, entendiendo las posibilidades, era intentar mejorar esa ley, porque además creíamos que podía haber consenso con el resto de las fuerzas políticas en hacerlo así. Hay otra crítica que se le hace a veces a las redes, es como, bueno, la ley, que es una ley que básicamente desarrolla ciertos incentivos para que se invierta y para que crezca el ecosistema de las empresas más tecnológicas. Y se dice como, bueno, pero al final beneficia a las empresas grandes, ¿no? A las empresas que ya están establecidas. ¿Qué pensás de eso? Bueno, la ley o este tipo de leyes tiene distintos enfoques, ¿no es cierto? Por eso entiendo también parte de las críticas. Cuando vos tenés un beneficio impositivo, tenés que tener mucho cuidado que el que pueda acceder a ese beneficio pueda ser que sea independientemente del tamaño, ¿no? Porque si solamente puede acceder el que tiene como un ejército de abogados, de contadores, entonces está generando sí una diferencia para que solo puedan acceder las empresas grandes. En cualquier tipo, más allá de la ley, en licitaciones, en un montón de temas. O sea, ¿no? pasa en otras industrias también. Pasa en un montón de industrias. Entonces, nuestro desafío cuando teníamos el tema era no caer en eso, hacerlo lo más simple posible para que pudiera aplicar a la ley cualquier emprendedor en la medida en que cumplía los requisitos, que fueran simples, transparentes y que los pudiera cumplir. Entonces, en su momento habíamos avanzado muchísimo para que así fuera. Lo que pasa es que después los procesos que habíamos implementado no se pusieron en funcionamiento porque terminó el mandato y entonces la ley terminó siendo modificada e implementada por la siguiente administración, ¿no? Pero es un riesgo que vos tenés. Ahora, ¿cómo se mitiga ese riesgo? ¿Cómo haces para que emprendedores más chicos del sector también puedan acceder a los beneficios de la ley? Las leyes lo que buscan es promover empresas de la economía del conocimiento. En la medida en que sean emprendimientos que se dediquen a economía del conocimiento, no importa el tamaño que tengan, podrían acceder. Lo que pasa es que cuanto más grande sea la compañía, más beneficio, en realidad, más beneficio va a tener en el sentido de que, bueno, si vos tenés, para que se entienda, los dos grandes beneficios que tenía la ley y que sigue teniendo con algunas modificaciones es una baja en el impuesto a las ganancias y una baja en el costo laboral, ¿no? Entonces, si hay una empresa de economía de conocimiento muy grande, seguramente tenga muchos empleados y mucha ganancia. Con lo cual, cuando mires las tablas de cuánto se beneficia, claramente se va a beneficiar más porque seguramente tenga mucha ganancia y muchos empleados. No quiere decir eso que no lo esté aprovechando una startup que tiene muy poquitos empleados. Simplemente que lo que él aprovecha en términos relativos puede ser lo mismo, pero en términos absolutos es distinto naturalmente, no hay forma de hacerlo de otra manera. Después sí entras en otra discusión que de hecho es bastante actual. Federico Sturzenegger lo menciona bastante, de decir hay que tener cuidado con incentivos en los que de alguna manera vos lo que logres es que las empresas no quieran crecer. Porque si vos decís, bueno, estos beneficios solo los voy a poner para los más chicos y no para los más grandes, entonces
los más chicos no van a querer crecer y ser más grandes. Y lo que uno quiere, por el impacto que tienen, es que logren llegar a ser grandes. ¿Cuánto es el impacto que ha tenido, no sé, Mercado Libre, por ejemplo? Empresa con Mercado Libre en el ecosistema tecnológico y no tecnológico de Argentina y de América Latina. Enorme. Uno quisiera tener muchos más de esas compañías. Bueno, el incentivo tiene que estar para que el startup quiera llegar a ser Mercado Libre, no que se quiera quedar chico. Entonces, es un riesgo que hay con este tipo de políticas públicas y lo haces muy complicado que lo terminen aprovechando solamente los más grandes. Eso es una cosa. Distinto es de cuando si cualquiera puede aplicar y es fácil, aún así vos vas a ver que al final del día el que más, si querés, deducción impositiva tuvo es el más grande, naturalmente, porque es el que más ganancia generó y más riqueza, que está buenísimo que así sea y ojalá haya muchos más. Pensaba cuando decías, bueno, esta es una ley que en Argentina cuesta, ¿no? Que incluso en distintas administraciones de distintas ideologías políticas se sostuvo. Como si hubiera una visión en esta ley de decir, bueno, este es un sector que vale la pena que crezca en Argentina, porque también está pasando en el mundo. Y pensaba que dijiste, bueno, en su momento vos viste casos como Israel, Corea del Sur, o incluso hay un caso como Estonia, ¿no? Países que reconvirtieron su economía en base a la economía del conocimiento. ¿Pensás que Argentina podría ser un Israel, una Estonia, un Corea del Sur? Bueno, Argentina primero tiene un ecosistema tecnológico increíble. Cuando me fui, eran cerca de 40 clústeres que había a lo largo del país. Debe haber más hoy ya, muchos más debe haber. Entonces, hay un sector tecnológico muy potente en Argentina. De software, de startups, de biotecnología. Entonces, yo creo que sin lugar a dudas, primero, es una realidad que es un sector importante hoy de la economía, no es que puede llegar a ser hoy. A nivel de exportaciones, muchísima gente no lo sabe, debe ser la segunda o tercera exportación de Argentina, dependiendo los años, ¿no? Entonces, es una realidad que hoy es un sector importante, quizás no tan visibilizado, pero es súper importante. Es un sector que compite en el mundo, es un sector que se destaca por la calidad de sus emprendedores. Lo que sí creo es que podría crecer mucho más todavía. Y en ese sentido, todo lo que se puede hacer para fomentar que crezca aún más es fundamental. Creo que hoy ni se discute la importancia del emprendimiento tecnológico dinámico en cualquier política pública de un país. Lo que uno puede discutir es si desde la política pública se puede hacer algo o no, qué se puede hacer, pero no que no sea importante. Desde lo que se puede hacer, sin lugar a duda, hay cosas que pueden impactar positivamente en los emprendedores y ayudar a que tome ese camino. Y si toma ese camino, o va más que si toma ese camino, si profundiza eso que ya existe, va a tener un doble impacto. O sea, que siga creciendo como sector y que colabore aún más en la transformación digital de los sectores tradicionales, ¿no? Que no es que no ha sucedido. Empieza a haber cada vez más proyectos que tienen que ver con el agro, ni hablar ahora con la minería, o que tienen que ver con la energía, con la industria, con el turismo. O sea, todos los sectores se van a beneficiar si el sector de la tecnología crece en Argentina, porque acerca la oferta de tecnología a todo el país y además fomenta que se generen empleos de manera federal, que haya oportunidades de trabajo en todas las ciudades y pueblos de la Argentina, porque la tecnología lo permite. O sea que tiene impacto por todos lados. Para que eso suceda, hay algunas cosas que ayudarían, creo yo. Entonces, todo lo que se está haciendo en materia de, por ejemplo, de regulación y de unificación de tipo de cambio, bueno, eso colabora. Los emprendedores argentinos en los últimos años
por tener estas restricciones cambiarias y estos controles, todos los ingresos que generaban en sus proyectos en Argentina, de alguna manera, a la hora de salir a buscar inversión, valían menos. Entonces, cuando una startup iba a buscar inversión a Silicon Valley, a México, a Brasil, a cualquier otro país, incluso los inversores de Argentina decían, bueno, ¿cómo evalúo tu compañía? ¿Cómo analizo tu compañía? Y la verdad que todos los ingresos que vos tenés en pesos en Argentina no eran en moneda dura, entonces valían menos. Entonces tenías que salir a competir con startups del resto de los países ya arrancando 5-0 abajo. Entonces, lo que uno puede ayudar en ese sentido tiene un impacto grande. Porque eso además también complicaba mucho la contratación de gente. O sea, cuando vos tenés estas diferencias cambiarias tan grandes, al startup que está en Argentina se le complica cómo contratar y retener a su talento, porque empieza a competir contra muchos que quieren ser freelancers y que dicen, mira, entre que vos me contrates acá y tengas que pagar, se me complique que me pagás en dólares, me pagás en pesos, que las cargas sociales, que prefiero trabajar por mi cuenta para una compañía en otro país, que me pagan en cripto y es mucho más fácil y gano más dinero, ¿no? Entonces se le hacía difícil a los startups competir con eso. Entonces todo lo que uno pueda hacer para que tengamos menos restricciones o no tengamos más restricciones de tipo cambiario, ayuda un montón, ¿no? Entonces, creo que la desregulación, la simplificación de trámites, eso sin lugar a dudas puede ayudar un montón a que siga creciendo el ecosistema en Argentina. Entendiendo, por supuesto, que una pata, por lo menos la que ahora más a la que más me dedico, que es al tener un fondo de inversión y a ARCAP, que es la Asociación de Fondos de Capital Privado de Argentina, el rol protagónico que tienen que tener sin lugar a dudas el sector privado, o sea, los emprendedores y los inversores de capital privado. Pero bueno, en la medida en que el país tenga una macroeconomía ordenada y reglas claras, eso va a ayudar a que cada vez puedan venir más inversores y le bajen el riesgo a invertir en Argentina, ¿no? Te iba a preguntar eso. Vos pasaste, del sector público, ahora nuevamente al sector privado, pero desde el rol de uno de los pilares que dijiste que eran importantes para fomentar el desarrollo también de esta industria, que es la inversión. Y fundaste hace ya unos años con otros socios un fondo de Venture Capital que se llama Newtopia. Y me llamó un poco la atención el nombre. ¿Por qué Newtopia? Hay distintas teorías de dónde es. Pero de alguna forma, no, o sea, más allá de que nos gusta mucho la película Zootopia, pero no. Nos parece que hay un momento y una oportunidad increíble para América Latina, sobre todo a partir de la tecnología. Siempre es fácil ser negativo sobre América Latina, ¿no? La política, la inflación, los líos, pero la verdad es que es una región increíble. Y o sea, estamos lejos en general de los conflictos, estamos cerca del mercado americano, tenemos una población joven con altísima penetración de celular y de conectividad. Está todo por hacer, está todo roto, está todo por hacer. Hay además ya un ecosistema que es como una base espectacular. O sea, no es que estamos partiendo desde cero, tenés compañías increíbles como Nubank, Mercado Libre, Globant y muchas más. O sea, ya hay OutZero. Hay una historia de casos exitosos que demostraron que se puede desde América Latina. Y sobre todo lo que nos entusiasmó fue ver, creo yo, probablemente a raíz de la pandemia, ¿no? Ahí, yo me acuerdo cuando estaba en gobierno que estaba en el G20, en el grupo de economía digital, y analizábamos un poco qué es lo que podía llegar a pasar con el avance de la digitalización. Bueno, la digitalización pegó una acelerada bestial con la cuarentena, con la pandemia. Y una de las cosas que generó es, por un lado, mostrar las limitaciones del sector público
para atacar muchas de las problemáticas y empoderó, si querés, al sector privado. Hasta ese momento, por supuesto que había un montón de excepciones, como las que acabo de nombrar, pero todavía en muchos emprendedores de la región estaba la duda o la limitación o el freno de mano puesto en atacar las grandes problemáticas. Temerosos o pensando, bueno, se podrá, no se podrá, porque la adopción, o que los incumbentes, o que los lobbies, o que las regulaciones. Y creo yo que la pandemia se llevó puesto todo eso de un día para el otro. Y entonces mostró y envalentonó al sector privado a decir, bueno, ¿por qué no ponerle el foco a estos problemas que tenemos en la región que son gigantes? Entonces, lo que vimos fue como una ola gigantesca de talento, de emprendedores que al hacerse tan explícitas las necesidades que hay en la región, en salud, en educación, en inclusión financiera, en conectividad, en transporte, logística, empezaron, parece una obviedad, pero empezaron a ver todo eso como grandes oportunidades. Y salieron así, con mucha audacia, a intentar resolver esas problemáticas. Entonces, ese movimiento es increíble. Entonces, por eso vemos cada vez más emprendedores animándose a generar proyectos para resolver los grandes problemas de la región, que en muchos casos además pueden llegar a ser globales. Pero bueno, ese movimiento en América Latina de talento y tecnología buscando resolver esas problemáticas nos entusiasmó y nos ilusionó con respecto a la región. Por eso el nombre Newtopia. ¿Cómo ¿no? entra Newtopia para impulsar a estos emprendedores? Bueno, nosotros lo que vimos en su momento fue, por un lado, la necesidad de un fondo que invirtiera en los emprendedores que recién estaban comenzando. Nos parecía que empezaba a haber, o sea, con ya algunos años de recorrido del ecosistema, si bien todavía es muy chico, pero que empezaba a haber algunas oportunidades de inversión para emprendedores en fondos locales, ¿no? En su momento había muy poquito y había que ir a Silicon Valley. Parte de lo que logró la pandemia fue descentralizar y que empezara a haber más opciones de inversión en América Latina. Y lo que vimos fue que hacía falta alguien que invirtiera en etapa bien temprana. Eso por un lado. Y por otro lado, y te diría que es más importante todavía, era lo que con este grupo de amigos que veníamos trabajando en el ecosistema desde hace muchísimos años, es lo que más nos gustaba, el barro, estar ahí con los que recién comenzaban. Y además vimos que había muchos en nuestra situación que estaban haciendo quizás inversiones ángeles o mentoreando proyectos, pero en esfuerzos más aislados. Entonces lo que vimos fue la oportunidad de organizar a toda esta gente que estaba haciendo cosas por su cuenta en una comunidad. Una comunidad de inversores que además de dinero den algo de tiempo, a partir de su experiencia como emprendedores exitosos o como managers de compañías tecnológicas o como empresarios, pero a todos de alguna manera nos unió ese propósito común de buscar ayudar a los emprendedores que recién estaban comenzando con tiempo y dinero, pero de manera más escalable, que tuviera más impacto, convencidos que era realmente posible hacer una diferencia en América Latina y que el futuro de América Latina estaba en los emprendedores. Eso fue lo que disparó empezar con Newtopia, ¿no? Ponerle el foco ahí, convencidos de vuelta que los emprendedores iban a ser los que lograran estas transformaciones. Y bueno, empezamos a conversar entre nosotros y se empezó a sumar gente como Marcos Galperín o como Martín Migoya o Matías Woloski, o sea, muchos de estos emprendedores exitosos, por ponerle, pero sobre todo que habían tenido un recorrido importante, que conocían mucho el tema, que podían ayudar. Después empezaron a sumar algunos deportistas y después muchas familias empresarias o family offices que también compartían el propósito. Y de golpe teníamos un fondo que estaba invirtiendo en proyectos de los que recién comenzaban en toda América Latina.
Por supuesto, no es que nosotros vamos a cambiar la región, lo van a hacer los emprendedores, pero sí creemos que podemos colaborar con un granito de arena en ese proceso en un aspecto fundamental que es el financiamiento. Pero más. O sea, nosotros creemos de vuelta que la comunidad tiene un componente súper importante y eso implica, por un lado, que los emprendedores se ayuden entre sí, que eso es algo maravilloso del ecosistema emprendedor, como la apertura que hay en compartir experiencia, incluso con competidores, en poder sentarse a conversar y a compartir aprendizajes, errores, aciertos. Y después, mucha gente que quizás ahora no está emprendiendo, pero sí que emprendió y que tiene experiencia y está dispuesta a compartir algo de tiempo para mentorear y acompañar a esos emprendedores. Esa comunidad que estamos intentando desarrollar nos parece increíble y eso es lo que nuestro aporte, si querés, desde Newtopia, al desarrollo del ecosistema emprendedor de América Latina. Cualquier emprendimiento puede ser... ¿Es posible que Newtopia lo financie o qué tipo? O sea, ¿alguna industria en particular, algún tipo de problema en particular que les interese? Nosotros somos un fondo de Venture Capital, entonces invertimos en estos proyectos tecnológicos que tengan el potencial, o sea, que tengan un componente tecnológico importante, estén buscando transformar alguna de las cadenas de valor. No nos metemos en biotecnología porque ahí es un sector que requiere un foco específico, son otros tiempos y otros montos y además hay gente muy muy buena que está trabajando ahí. Nuestro foco sí es en proyectos que estén trabajando en inclusión financiera, en el futuro del empleo, en el comercio electrónico, en el e-commerce. La verdad que es súper amplio. Salvo biotecnología, somos más bien agnósticos de sectores. Tienen que ser emprendedores muy muy buenos y que estén buscando resolver alguna problemática grande. Porque eso es un tema que por ahí lo vimos al principio, pero que es importante. Los fondos de Venture Capital invierten en proyectos que tengan el potencial de alto crecimiento por cómo funciona un fondo y cómo invierte un fondo. Eso no quita que no haya un montón de proyectos buenísimos que agregan valor, que generan riqueza, pero que no tienen que seguir el camino de inversión de Venture Capital y de hecho son la mayoría de los proyectos. Incluso es un estilo de vida también, ¿no? Cada vez que me viene a ver un emprendedor siempre les aconsejo que se hagan esa pregunta. Si ellos quieren hacer ese camino rápido y furioso del VC o no, por su estilo de vida, y en el caso que quieran seguirlo, bueno, tienen que saber que los fondos de Venture Capital tienen como sus reglas de cómo eligen proyectos. Entonces el proyecto tienen que poder cumplir con esa expectativa que tiene el fondo, pero que no es el único camino. ¿Por qué Rápido y Furioso? ¿Por qué el VC propone ese camino rápido y furioso? No, a ver, Rápido y Furioso igual son 10, 12 años, pero no 50. Claro. Por exagerar, sí, ¿no? Sí, en sí. general... Los fondos de Venture Capital tienen un ciclo, o sea, vos como fondos, son fondos que suelen durar 10 años, 12 años, y durante ese periodo la expectativa que tienen los inversores de los fondos, o sea, es que el proyecto alcance un crecimiento bastante significativo durante ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces invertís en valor y después el día de mañana esa compañía se vende o vos vendés en ese plazo. Pero sí, me estoy refiriendo a esos tiempos. Pero bueno, sí es un camino en donde el emprendedor tiene que saber que además de estar poniéndole foco, tiempo y energía a desarrollar su proyecto, va a tener que dedicarle tiempo, foco y energía cada tanto, no todo el tiempo, pero cada tanto a levantar capital de fondos de Venture Capital. Claro. Bueno, que es muy exigente tener que hacer esas dos cosas y por eso digo que hay que ser muy consciente en lo que uno se mete, ¿no? Pero no quiere decir que sea ni el único camino ni el mejor, es un camino, pero en general aconsejo que lo piensen bien para no frustrarse, porque si uno tiene que setear expectativas y estar alineado con propósito en la vida y cómo te querés manejar. Si vos pretendés
levantar capital de fondos de venture capital y no prestarle atención después a eso, bueno, en general vas a estar tironeado y en muchos casos te vas a frustrar. Entonces, mejor saber cómo son las cosas antes de ver qué camino elegís. Muy bien. Me quedaría hablando mucho más tiempo, pero ya tenemos que ir cerrando. Y te escuché decir en una entrevista que lo online no reemplaza al offline y que estás como viendo en tu experiencia también como un diálogo, ¿no? Y que hay una combinación de estos dos factores, que es lo que de alguna manera se va a ir dando y vamos a ir construyendo, ¿no? Como un ecosistema también distinto en base al avance de la tecnología. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves al sector al sector de los startups tecnológicos en Argentina y en América Latina en los próximos años, teniendo en cuenta este doble input? Bueno, es un lindo tema, sobre todo a partir del fenómeno de AI, ¿no? Tan masificado. Pero sí, de alguna manera, cuando en el año 99 empezaba con esto, la expectativa, no sé si expectativa, la creencia era que en muchos casos lo digital iba a reemplazar 100% a lo físico, ¿no? En el e-commerce y un montón de cosas. Y es cierto que muchas cosas se logró, o sea, se logró desintermediar, pero en muchos otros, al final del día, incluso hay como se pegó la vuelta, ¿no? De decir, para ciertas actividades, sectores, etcétera, el componente de lo físico y de lo humano sigue siendo relevante. Y en muchos casos los intermediarios no es que desaparecen, sino que se transforman. Empoderados por tecnología, por supuesto, y además la descentralización ha logrado también esas posibilidades, pero sí, vemos que en muchos casos hay como un mix. De hecho, muchos hablan de lo phygital, y lo vemos en todos los sectores, en fintech, en medicina. Entonces, para muchos casos hay una experiencia 100% digital o remota que es espectacular y permite llegar a lugares donde no se llegaba, etcétera, pero en muchos otros hay como una valoración de lo físico, de lo personal y de lo humano. Entonces vemos mucho, por ejemplo, startup que empezó con algún proyecto 100% digital y empieza a tener alguna pata más offline para su producto o su servicio. Más allá de lo que ya venía sucediendo, que es que todos los proyectos que estaban con una presencia física que querían agregar la dimensión digital. Si esto queda acá o va a seguir evolucionando hasta una digitalización total, la verdad que no lo sé. Lo que sí puedo decir es que lo que pensábamos que iba a suceder, 20 años, 25 años vista, terminó siendo más un híbrido. Y es una linda discusión en temas de AI. Hay una argentina coreana especialista en inteligencia artificial, muy amiga mía, Rebecca Wang, que habla bastante de estos temas. Y el otro día también conversando con el portafolio les contaba que había tenido un problema con un vuelo, entonces llama por teléfono para ver si le podían resolver, y la atiende un bot de inteligencia artificial, y empieza como que cada vez son más... La verdad que parece que estás hablando con una persona, se van perfeccionando en el reconocimiento de voz y en cómo te devuelven. Antes estabas hablando con un robot claramente, ahora... Pero en algún momento le dieron la opción, le dijeron, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere resolverlo esto, seguir por este canal? ¿O quiere que la atienda una persona física y esperar, ponerle que te diga que le dijeran 30 minutos? ¿Y qué contestó ella? Esperar 30 minutos. ¿Por qué? Porque quería que una persona la atendiera y poder hablar con esa persona, que tuviera empatía.
Y además con la expectativa de lo que muchas veces sucede, que es todavía, por lo menos seres humanos le buscan la vuelta a veces a cosas a hackear el sistema y a encontrar una solución. Y quizás no le iban a solucionar el problema, pero por lo menos alguien que escuche que tuviera empatía, ¿no? Puede ser que la inteligencia artificial termine desarrollando, y en muchos casos lo está haciendo, empatía y que termine reemplazando al ser humano, no sé, puede ser. Pero sí creo que por lo menos por ahora hay muchas dimensiones de lo físico y del ser humano que siguen teniendo relevancia y que no van a ser reemplazados 100% por lo digital. En muchas otras no. Y se han acortado las cadenas de valor, que se hacen más eficientes, más directas, llegas a más lados y es fascinante y es espectacular. No es que estoy criticando lo digital, sino que digo, en muchos casos, como observador veo que es un híbrido. Mariano, ¿dónde te imaginas que va a estar Newtopia y vos en los próximos 5 o 10 años? Bueno, me imagino que seguimos invirtiendo en proyectos de la región, ¿sí? Con una comunidad que se agranda cada vez más, con algunos de los proyectos ya habiendo crecido mucho, siendo exitosos y retroalimentando el sistema. Nosotros estamos muy entusiasmados con el equipo que armamos, con lo que estamos haciendo. Con la comunidad que se formó, con la relevancia que tienen los emprendedores. Así que, nada, me veo, por un lado, haciendo lo mismo que vengo haciendo hace 1000 años, que es ayudar a emprendedores, desde este lugar, que es esta etapa de mi vida, que es ser inversor de Venture Capital, pero con una comunidad más grande todavía y con más impacto. Y, por supuesto, entusiasmadísimo con el impacto que esto pueda tener en Argentina. O sea, nos parece que hay una oportunidad enorme por el talento que tiene, por el talento de sus emprendedores y de sus empresarios. Y bueno, por lo menos no me veo por ahora volviendo a la política pública. Fueron 7 años que le dediqué, bien o mal. Ahora estoy con este rol. Pero sí, si querés, intentando colaborar de alguna manera con ARCAP en colaborar, promover, sugerir política pública que pueda ayudar al desarrollo del ecosistema emprendedor y tecnológico de la Argentina. Muchas gracias. Gracias a vos.